Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Hola, continuamos en el mes de febrero con las añoranzas de electricistas de este 2021. Esperemos que nos encontremos bien todos, que estemos haciendo nuestras labores y en especial sigamos cuidándonos como debemos. La semana pasada nos quedamos en la presentación de unos documentos que les comentaba yo, localicé en el Archivo General de la Nación, donde la Federación de Empleados y Obreros en general de las compañías de tranvías eléctricos y luz y fuerza motriz declaraban sobre la situación quejosa, molesta contra la compañía de luz y fuerza motriz. Enfatizaba dos cosas yo, una, que todavía este documento, esta queja que se pone ante el gobierno del Distrito Federal, es el 2 de enero, todavía no se ha decidido cambiarle el nombre al sindicato, faltarán unos días, unos 20 días, 2 semanas, para que se haga este cambio y se vote en vez de la federación por el de Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la otra cosa que estábamos llamando la atención, ya para ese momento hay el conocimiento por todos, de hecho ya se conocían de esto, y durante el curso del año se van a crear las divisiones de Necaxa, de Loro, de Pachuca, pero bueno, en este momento se conoce que existen la compañía de luz y fuerza motriz. Por supuesto se considera como parte del consorcio, no le llaman todavía consorcio, pero sí es una gran empresa que controla pues estas variadas compañías, tranvías, la de luz y fuerza motriz, la irrigadora de Pachuca, si le llaman, y una que más nos llamó la atención, la de productos químicos. Comentaba yo que tendremos, en la medida de lo posible, cuando pongan semáforo verde, podamos volver a acudir al Archivo General de la Nación y buscar la información de esta empresa de productos químicos. Tiene mucha relación porque mucho de la limpieza que se hace en instalaciones eléctricas, por ejemplo, se hace a partir de productos químicos como galvanizar para limpiar y otros asuntos más que tienen relación con las compañías de luz y fuerza y de tranvías. Entonces, efectivamente, no hubo un departamento especial, suponemos, para que, y habrá que ver si todos eran ingenieros químicos o ayudantes de ingenieros químicos, pero entonces lo que notamos aquí es un gran despliegue de actividades. Alguna vez comentamos de las ingenierías, la ingeniería eléctrica, la ingeniería civil, la ingeniería mecánica, y ahora lo que estamos viendo es la ingeniería química. Entonces, con mucha seguridad, las escuelas pertenecientes a la UNAM que abarcaban estos asuntos han de haber tenido un impulso desde fines del siglo pasado, bueno, ahora es antepasado, donde este tipo de nuevos servicios atraían conocimientos, especialidades, necesidades, y
siempre hay que estar pensando en este eh, conexión, relación, vínculo que hay entre las grandes empresas como estas que estamos mencionando y las escuelas, porque la ciencia y la tecnología van acompañando y desarrollando. El equipo, por supuesto, que traían las empresas será el básico, seguramente todos los jefes de todas estas cuatro empresas eran extranjeros, pero no siempre pueden estar eh, trayendo todo el tipo de personal que requieren, entonces traen algunos y el resto lo tienen que conseguir en este país, diríamos como empresa imperialista en cada país, y reúnen la fuerza de trabajo que, como sabemos en el caso de México y seguramente en todos los países, mal pagados, ¿no? El porfiriato se distinguió, por supuesto, de esta separación, de esta exclusión, de esta división racista, por así decirlo, en diferenciar y apoyar desde siempre a los trabajadores, sobre todo a los jefes extranjeros, por sobre los trabajadores mexicanos. Y sin duda, este fue uno de los motivos principales en que la organización del ESME, de esta federación en este momento, y del ESME se va a consolidar por justo no solo la explotación capitalista, sino la exclusión social y racista que se dio para con los trabajadores mexicanos. No sé si ya lo he resaltado, pero es evidentemente una cosa muy notoria que el primer comité del Sindicato Mexicano de Electricistas eran ingenieros mexicanos, todos. Bueno, son pocos los del comité, pero buena parte del conjunto de la dinámica de las asambleas, hay varios ingenieros, e incluso se destacan algunos extranjeros, como Harris, Blake, hay varios pues que están ahí. Otro día, si quieren, comentamos y buscamos esta información pertinente, pero ya había comentado en una añoranza que no solo eran los ingenieros de 1930, del 32 al 38, quienes le dan una dirección, un tinte sumamente clasista, un sindicato mucho más combativo y más claro en las propuestas, pero justamente porque hemos encontrado que la fuerza potencial es esta nueva capacidad, este conocimiento y sobre todo el carácter explotador de las empresas para con los mexicanos, y en este caso fue este grupo de ingenieros que por supuesto tienen una mayor capacidad, conocen muy bien el conjunto de la empresa, reconocen precisamente el punto nodal donde se puede hacer daño, la estrategia, como se dice, la claridad de la táctica y culminada por el conocimiento a detalle de las estructuras, funcionamiento y objetivos de las empresas extranjeras en este caso. Solo me gustará buscar efectivamente quiénes otros no eran ingenieros para saber efectivamente qué capacidades o cómo otros intelectuales, o sea, trabajadores intelectuales, son capaces de fomentar, crear estos primeros comités, y que es necesario una formación de tal tipo que impulsan el colectivo de los trabajadores y que precisamente prefigura, como hemos visto cómo funcionaba el ESME, con comités pequeños y una gran agilidad de asambleas y comisiones obreras, comisiones de trabajo, que eran el nexo contundente entre la problemática, el conocimiento y un poder obrero generalizado, como decimos ahora, horizontal. Entonces el poder obrero está en la asamblea, porque esta asamblea es la que a través de las comisiones, todo mundo capacitado y con capacidad de negociar en cada momento, en cada departamento, en cada problema, porque
justamente ahora encontramos que esta capacidad de reconocimiento, conocimiento técnico y nuevas capacidades le dan otro carácter a los inicios del sindicato. Siempre habíamos tenido la duda, sobre todo porque en términos generales, durante todo este periodo, y se nota mucho en rojo y negro en el periódico, en que no usan un conocimiento, unas palabras, una claridad conceptual que uno quisiera encontrar. Netamente estamos hablando de un conocimiento acerca del materialismo histórico, de palabras socialistas que dieran la clave de cómo interpretar el momento, pero son técnicos, son profesionales, son ingenieros y eso les da otro cariz a la perspectiva que tienen sobre la organización fundada precisamente en el conocimiento concreto y la técnica que las empresas están desarrollando. Lo traigo a colación porque en este documento que encontramos de quejas contra la compañía de luz y fuerza motriz, contra la Mexican Lion Power Company, nos advierten que hay otra empresa más, la de productos químicos. Por tanto, seguramente los jefes, la línea de mando, o sea, el gerente, el subdirector o los jefes de departamento son ingenieros químicos extranjeros, pero buena parte del resto debe de estar siendo mexicano y, como insinuaba yo, egresados de la Universidad Nacional de aquellos años, perdón, la Universidad de México, y le da otro cariz, como hemos estado comentando. Voy a una siguiente añoranza hablar de la Liga de Electricistas Mexicanos para que vean que en 1911, es decir, 3 años antes de fundar al ESME, hay una claridad muy detallada acerca del conocimiento de los problemas sociales junto con la perspectiva sociopolítica que se deben de tener. Bien, entonces regresamos al documento. Estamos hablando de que descubrimos, o ellos nos enseñan que conocen muy bien el emporio que se da a través de estas 4 empresas, y que entonces están calibrando ya el potencial, el enemigo, por así decirlo, que tienen enfrente. Y estamos viendo un asunto. Se están quejando porque dicen que la compañía de luz exige un depósito. Es decir, cuando se va a hacer el contrato para que les instalen la conexión de luz, exige un depósito. Y con seguridad, por lo mismo de la demanda, era complicado o mantener el contrato o continuar pagando lo que sea, pero la queja es esta: cuando se exige la devolución de ese depósito, se comenta que la empresa se hace, hoy diríamos, burocrática. Aquí son mañas las que declaran para que se fastidie el ciudadano, el usuario, y se cansen y digan, bueno, ni que fuera tanto dinero. Vamos a checar este dato porque dice que aquí les enmarañan lo más que se puede, primero por los días, más de 15 días, cuando menos, dicen, 15 días, y ese dinero se pierde. En eso nos habíamos quedado. Los mínimos, continúa el documento, que tan indebidamente subió de 2 a 12 pesos, fíjense, 10 pesos indican aquí, de 2 a 12 pesos, a 18 pesos, a 24 pesos y hasta 36 pesos más centavos diarios, que aún
cuando el consumo sea de 1 peso o 2, cuando más, llegan a cobrar 5, 6 u 8 pesos por el consumo que solamente fue como queda dicho antes. Las mañas, el abuso de la compañía de luz, como podemos ver y como hoy crea la ANUE, las tarifas siempre se han estado cometiendo con mañas más altas que el propio consumo. Esta es la queja fundamental. Entonces, cuando no pueden pagar, seguramente, o cuando les fastidia ese cobro tan alto de las tarifas, van y quieren cerrar el contrato. Ahí viene el abuso, las mañas, la tardanza en poderles pagar a los usuarios ese depósito. Continúa el documento. Últimamente ha establecido una especie de multa de 4 a 5 pesos que cobra a aquellos pobres que caen en la desgracia de no estar conformes con el consumo y que mandan revisar el medidor. Y como es difícil saber el cliente la marcha de aquel, si es o no correcto, basta con que así lo afirme al que mandan a revisarlo. Y en vez de conseguir una pequeña rebaja de unos 5 o 10%, como sucede cuando de casualidad dicen que resultó incorrecto, a pesar de que el consumo aumentó 4 o 5 veces más de lo ordinario. Entonces, le pasan el recibo por la cantidad antes citada y si no le paga, le cortan la corriente y para conectarla, de nuevo le cobran otro tanto por reconexión y la liquidación de lo que debe y que muchas veces también se convierte en un doble depósito. Como se puede notar, estas mañas por parte de las empresas, hoy diríamos por parte de Comisión Federal de Electricidad, son desde el inicio de la compañía de luz. Es decir, suben la tarifa o bien notan que el medidor sube el consumo y comentan aquí que como los usuarios, por supuesto, es una cosa novedosa, es apenas la primera vez que está surgiendo el uso de la electricidad, del consumo domiciliario, los medidores, como mucha gente ahora también no sabe cómo funciona y no sabe cómo controlar, por lo menos saber cómo se está moviendo el relojito, la manecilla del consumo, y entonces en la casa se sabe. Imagínense además los tiempos que estamos hablando, no había tanto aparato eléctrico como ahora. No hay radio, no hay televisión, no hay refrigerador, es un consumo de verdad mínimo de energía eléctrica y sin embargo el medidor corre más de lo que se siente porque no saben medir su consumo. Entonces se siente efectivamente, dicen cómo son nuestros 4 foquitos o 3 que tenemos en la casa y sin embargo no hay plancha eléctrica todavía, pues no hay lo que hoy hay infinidad, ¿no? Y infinidad de cosas. Hoy al contrario tenemos un conector múltiple y ahí van muchos aparatos, ¿no? Luego hasta tenemos 3 o 4 multicontactos para poder enchufar todos los aparatos que requerimos en casa, incluso en una casa pues pequeña, un departamento, pero las necesidades, el consumo que la nueva sociedad nos tiene,
propiamente enchufados todo el día a la electricidad. Hay consumos constantes, como lo que decimos, el refrigerador se no para las 24 horas y no sabemos ir a ver el medidor y checando qué es lo que está pasando. Una manera muy fácil de saber cómo es el consumo es que primero ir, bajar y ver qué tanto se mueven las manecillas. Y segundo, podría uno hacer dos cosas: desconectar todo por unos minutos, eh, incluso el refrigerador, ir conectando una cosa poco a poco, ¿no? Insisto, lo que más está diariamente a todas horas es el medidor. Simplemente si quieren corroborar cómo se mueve su medidor, desconectan el refrigerador y pueden notar eso. O van conectando y conectando y conectando y pueden ver la velocidad que se mueve y saber dónde está ocurriendo el mayor consumo. Por supuesto, si de verdad quitan todo y el medidor se mueve, efectivamente, tiene la falla. Pero, en este caso del que estamos comentando, cuando iban a quejarse a la compañía de luz y, dice aquí, y al fin enviaban a uno a revisar el medidor, en vez de tener un descuento, una rebaja, un 5, 10%, no mucho, además, están reconociendo que puede que no sea mucho, pero en lugar de eso, por el contrario, sube, no hay descuento, queda igual o aumenta. Y entonces, si no pagan de inmediato, les cortan la corriente. Y además, cuando quieres reconectar, una reconexión, entonces viene pagar primero, ya es un dinero, pagar de nuevo como otro contrato, la reconexión, en vez de ser eso, se convierte en un nuevo contrato y después volver a tener a tu consumo normal. Esta es la queja fundamental. Trucos, como vemos, desde inicios del siglo pasado, los trucos que hoy también nos aplican. Bueno, doble depósito, que fue una de las quejas originales. En fin, continúa el documento. Sería imposible enumerar la inmensidad de abusos que comete la referida compañía, pues si se desea saberlos, bastará establecer una oficina que reciba quejas por escrito en contra de los mencionados abusos de la compañía y lloverían a centenares diariamente las quejas. Dice la carta al final: lo que tengo el honor de transcribir a usted, suplicándole se sirva a ordenar conforme a este gobierno de mi cargo y a la mayor brevedad posible todo lo que hubiere de cierto sobre el particular. Soy de usted atento, afectísimo y seguro servidor, Vito Alessio Robles. La carta dice B.A. Robles. Vito Alessio Robles ya es el gobernador del Distrito Federal y es un funcionario que pasó a la historia, como bien lo sabemos. En el documento revisado estaba escrito a mano, a tinta negra, un texto que decía así: recibo y enterado asunto, aduciendo su atención y comunicarlo a este departamento, dedicándose desde luego suscrito sobre este asunto. Tendrá en su oportunidad de darle cuenta y resultados. Respecto a intereses atañen directamente al público, manifestarse no ser de incumbencia del personal y empleados de la compañía y por tanto improcedente demanda. Este departamento opina
que el gobierno debe nombrar inspectores que vigilen intereses aludidos. Zamacona, rúbrica, Archivo General de la Nación, Departamento del Trabajo, ¿no? Y entonces lo que llama mucho la atención es que de oficio la primera resolución es que no les deben hacer caso a la federación, que este no es asunto de empleados ni de trabajadores, no es de asunto de empleados ni de trabajadores, este es un asunto de los usuarios. Y entonces lo que está notando aquí, cosa curiosa, de nueva cuenta, que tan pronto, a un mes, bueno, todavía ni es el mes porque estamos a 2 de enero de 1915, a un mes vean ya una unión entre los usuarios y los empleados y trabajadores. Es decir, la Federación de Sindicatos, la Federación de los Trabajadores y Empleados de Tranvías y Compañía de Luz se está dando porque son ellos los que con conocimiento de causa, con conocimiento de cuáles pueden ser los trámites, entonces se vinculan a las oficinas respectivas para plantear la queja. Y de las dos oficinas de gobierno a las que acuden, la nota es muy clara, que dice: no es asunto, no les compete, no les incumbe los asuntos de los usuarios, que esto los arreglen por su cuenta. Vemos ahora sí, para el día 21 de enero, un informe del Departamento del Trabajo que realiza un inspector. Por cierto, también llama la atención que dice que ya debe haber una específica donde se atiendan las quejas, y que si fuera una oficina por parte del gobierno, es decir, una Profeco de aquella época, con seguridad las quejas llegarían por centenares a ese departamento. Entonces, vemos que desde el principio hay ya un mecanismo muy dañero de las empresas, dañando los intereses de los usuarios, abusando de la nueva empresa y haciendo a un lado, predominando los intereses de la empresa, de la compañía. Con seguridad, Tranvías Eléctricos funcionaba igual. Ya les mostraré a ustedes cómo lo hace. Por el momento, dice este complemento sobre el asunto que estamos comentando. Director. Con fecha 14 del actual, el gobernador del distrito transcribió a este departamento un escrito del Comité de la Federación de Empleados y Obreros en general de la Compañía de Tranvía de Luz, pero con la Compañía de Tranvías de Luz y Fuerza Motriz de esta ciudad, quejándose de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz por haber despedido a varios obreros que trabajaban allí por el hecho de pertenecer a la federación. Es otro asunto. Ya se están reuniendo asuntos y ahora veremos si este sí compete a la federación, ¿no? Aquellos que se afiliaban a la federación, como anuncia este nuevo documento, esta carta, este oficio, son despedidos solamente por inscribirse, por afiliarse, por apuntarse a la nueva asociación obrera que está naciendo. Continúa. En las averiguaciones que se hicieron, resulta que la compañía únicamente había separado a un individuo por razones de economías, pero luego volvieron a admitirlo. Es muy común en los obreros la exageración o las quejas de hechos no comprobados, ni son concretos, como es común en ellos, querer obtenerlo todo por
intervención del Departamento del Trabajo o por mediación de las autoridades ejecutivas. Es increíble cómo los argumentos son constantes, qué inventores, qué quejosos, y como ya conocen un área que los puede defender, vienen inmediatamente. Es increíble, son exagerados esos obreros. Y cuando ellos investigaron, pues la empresa lo hizo por economías. Qué sencilla argumento, y cómo les hacen caso simplemente por eso. Solo fueron por economías, es decir, por economías se puede despedir a los que quieran. Pero aquí dicen que esas economías se resolvieron y volvieron a contratar, es decir, ningún crédito a la queja de la federación. Como en el otro vimos que ningún crédito, porque no era asunto de los trabajadores el atender de otra manera a los usuarios, porque eso lo decide la autoridad, que eran los jefes de la compañía de luz. Continúa esta nueva queja, que es igual de aberrante, de abusiva, de explotadora en este caso, porque ya son los trabajadores. Dice así: los sindicatos y demás asociaciones obreras deben tender más que al reconocimiento del gobierno, al de la negociación, y con esto solo se consigue mediante una conducta intachable en todos los actos y decisiones del sindicato, en la moralidad y buena fe para tratar los asuntos que surjan entre el sindicato y el establecimiento, y en la armonía y buenas relaciones que exista entre el sindicato y el patrón. La hostilidad de una de las partes trae siempre la represión de la otra. Quéjase el sindicato de que se despide a un individuo por haberse inscrito en la federación, y él mismo se olvida que también ha amenazado a los obreros con pedir destitución del taller si no se pertenece a la federación. Tan reprobado es el acto de quien quita el trabajo a un obrero por el hecho de estar sindicado, o como quitárselo por no estarlo. Bien, queda claro que el Departamento del Trabajo está argumentando en favor de la empresa, de los dueños, y están diciendo que también ese sindicato está criticando, está corriendo a los obreros que no se afilian a este nuevo sindicato. Se nos acabó el tiempo de nueva vez, y lo que llama la atención es que digan que un sindicato tiene capacidad en aquel año de poder despedir de un taller, de un departamento, de un área, a los obreros que no se afilian. Llama también la atención que diga que un sindicato no tiene por qué pedir reconocimiento al gobierno. Oigan esto: no tiene por qué pedir reconocimiento al gobierno, a las autoridades, en ese momento de la Ciudad de México o federales, sino que es asunto y le compete exclusivamente a la empresa. Nos vemos el próximo lunes en otra añoranza de electricistas. Hasta entonces.